Bueno, en primer Muy lugar, bien. antes de meternos en materia, saludaros a todos. Espero que estéis bien, que creo que en estos momentos el tema de la salud es lo primero y que os deseo lo mejor porque, bueno, estamos en una situación complicada y, bueno, no sé si hay alguien que ha tenido o que tiene a gente en situación complicada, ¿no? Entonces, eso creo que lo primero, ¿no? Daos muchos ánimos y que, bueno, de esta vamos a salir seguro y hay que seguir peleando. Vale, entonces es un poco lo primero. Luego que, bueno, hace casi un año estaba ahí con vosotros disfrutando, pues estábamos todos encantados y pasándolo muy bien y, bueno, este año las circunstancias, pues ya veis que son diferentes y, bueno, tenemos que adaptarnos un poco, pero siempre contento de ver a mucha gente amiga, muchos conocidos bueno, y agradeceros también la atención para esta charla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meternos ya en materia y un poco lo que habíamos hablado Tony, Rubén y yo era de hacerlo lo más ágil posible, de tal manera de poder hacerlo pues lo más aprovechable posible. Quisimos hacer una cosa un poco distinta porque, bueno, a día de hoy se están haciendo muchas charlas de formación muy buenas y, bueno, pretendimos hacer algo diferente, ¿no? Algo que en lugar de dar yo una charla y que estuvierais escuchando todo el rato, pues bueno, plantearlo un poco distinto, plantearlo partiendo de vuestras dudas. Luego le dimos una pequeña vuelta y lo que vamos a hacer va a ser durante 20-25 minutos utilizar las preguntas que fuisteis planteando para generar un poco de debate, en el cual pedimos muchas intervenciones, porque no quiero hablar yo solo, y que lo que sí pedimos es que sean rápidas, que sean ágiles, para hacerlo lo más entretenido posible para todo el mundo, ¿vale? Y eso, luego haré yo una pequeña exposición, os tengo preparado un PowerPoint muy sencillo, recordando algunas cosas incluso de las que hablamos el año pasado, que me parecen muy importantes, y a partir de ahí, pues generar otro pequeño debate y que, bueno, que esto no se vaya más allá de una hora y cuarto, porque tampoco queremos ser pesados, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar comentando un poco las preguntas que habíais planteado. Os compartiré pantalla en algún momento también con alguna pizarra y con alguna cosa para, bueno, para comentarlo un poco de una manera más visual y hacerlo un poco más entretenido, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a empezar. A ver, que quito esto de aquí para que no moleste. Vamos a empezar con la primera de las preguntas que planteabais. Ante una defensa con más de una línea defensiva, ¿qué opinarías sobre sobre atacarla, perdón, sin pivote y con 4 primeras líneas? 2 laterales y 2 centrales, entre comillas, ligeramente a los lados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentarlo un poco con la pizarra. Os voy a poner en compartir pantalla y vamos a verlo con la pizarra, a ver si funciona. Las tecnologías hay veces que, bueno. ¿Estáis viendo ya la pantalla? Sí, Sí, ¿Estáis viendo mi pantalla? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Vale, Alfredo. perfecto. Pues mira, vamos Sí, a plantear un poco lo primero de ver la situación, ¿no?, ante la que estamos. Entonces vamos a suponer que tenemos una defensa con 2 líneas. Yo distinguiría también, bueno, con 2 o con 3, depende también un poco de lo que queramos plantear, ¿no? Distinguiría también de si tenemos una defensa cerrada, un 5-1 cerradito, o si estamos ante una defensa en 3-3, 3-2-1, es un poco distinto, ¿no? La situación del ataque sería una cosa así como esta. Bueno, una cosa así, ¿no? Entonces, ante una defensa cerrada, la basculación de la defensa, si es rápida y si es efectiva, puede llegar perfectamente a solucionar esta situación. Es decir, porque si actúan en bloque defensivo, una defensa abierta en bloque defensivo, que sería una cosa así, aquí está el balón, basculamos todos y dejamos menos defensores en la zona contraria al balón. Si esta defensa ejerce bien, anularía el ataque de esta manera y además facilitaríamos incluso la defensa, porque este jugador actuaría un poco de manera casi de libre, ¿no? El central defensivo podría intervenir ante cualquier error de la defensa sin tener que preocuparse del pivote. Entonces, bueno, esta es la primera situación que se puede dar. Otra situación, si ya planteamos con una defensa ya más avanzada, ¿no? Más con, pues eso, con un 3-3, una cosa así. ¿Puede ser efectivo? Puede serlo, puede serlo. Yo realmente, si estoy en el banquillo contrario, lo que plantearía sería, en el momento que el balón se cierra en el extremo, jugarme una presión,
en este sentido, ¿no? Es decir, así tendría este un poco de libre también y plantearía una situación de 2 contra 1 del jugador de la zona contraria, haciendo que si quieren romperme la defensa tengan que dar este pase o este, ¿no? Entonces ahí generaríamos ya un problema. No obstante, esto al final en lo que se puede resumir, por decirlo de alguna manera, es que para mí no es demasiado trascendente, porque sobre todo en formación, si tú tienes un equipo mejor, vas a ganar, hagas esto o no lo hagas. Y si no lo tienes, no te va a funcionar para nada. Y hay otro tema importante, es decir, estamos hablando de formación, ¿no? La charla va dirigida sobre todo a la formación. Entonces, tenemos que plantear las situaciones no para ganar el sábado, sino para crear jugadores de futuro, ¿no? Entonces, para jugadores de futuro, yo personalmente, no sé los demás, en senior no he visto esta situación. No lo he visto. O sea, en todo caso, estamos viendo ahora con el tema del séptimo jugador situaciones en las cuales ataca con los dos pivotes, ¿no? En un principio fue sorpresivo, pero ahora estamos viendo que sucede lo siguiente, incluso atacando con dos pivotes, ¿no? Que se crea una superioridad. No estamos hablando de una igualdad, sino de una superioridad. Bueno, el programa este es un poco antiguo y no permite colocar un séptimo jugador. Vamos a utilizar al portero, va a ser el séptimo jugador, ¿no? ¿Qué situaciones da? Y se vio, por ejemplo, en este europeo, partido de España con Alemania, creo que fue, se da esta situación. La gente lo tiene estudiado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que veis que el ataque está con una superioridad por el portero este que estamos hablando. Inicia este jugador, el lateral izquierdo, inicia el ataque desde parado muchas veces, no inicia ni en carrera ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los defensores? Este jugador no se le defiende. No se le defiende, porque es un jugador que inicia en parado y que lo que está buscando es iniciar el ataque. No busca una solución, busca iniciar una fijación para jugarlo hacia aquí. Y aquel partido, creo recordar que Raúl Entre Ríos, me parece que fue, robó 2 o 3 balones defendiendo en este segundo, de pases que hacían aquí, de tal, incluso, ya veis, porque claro, luego los jugadores atacantes están muy condicionados porque si pierden el balón no hay portero, ¿no? Entonces, explico esto un poco por la comparativa con el tema de utilizar el 6 contra 6 con los dos primeras líneas. Con los dos centrales, dos laterales. Yo personalmente, es lo que os digo, yo buscaría un juego que luego los jugadores puedan aplicar en senior y esto, hasta donde yo llego, a día de hoy, no se hace, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente no dedicaría tiempo a entrenar esto, os lo digo sinceramente. Buscaría alternativas, pues eso, hacer que los jugadores mejoren en aspectos más sencillos, que los tocaremos un poco después, y esto, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco en cuanto a esta primera reflexión, ¿vale? Que nos vale un poco para enlazar todo y que, bueno, y ver un poco pues todas estas variantes que tenemos en el balonmano en los últimos años, ¿no? Esta, a día de hoy, yo no la he visto, no quiere decir no quiere decir que en la semana que viene haya alguien que lo empiece a aplicar, empiece a tener un resultado y tal. Lo que sí he visto este año es una situación que esa sí que está funcionando, que es la siguiente. Y aprovechamos un poco lo que hablamos, ¿no? Para generar un poco de debate con respecto a todo. Crean una situación, no me acuerdo exactamente dónde estaba el pivote, que salía como el lateral desde aquí y entonces creaban una superioridad aquí, cargaban el juego en definitiva con un 4-4, un 4 contra 4 aquí, con el pivote, con el lateral saliendo desde aquí, una fijación hacia aquí y luego cambiaban el balón y claro, había una situación de 2 contra 2 con mucho espacio. Y esta situación la he visto en varios equipos femeninos este año de División de Honor. Entonces, esta situación sí que está creando una situación distinta, ¿no? Que de repente, pues eso, sale desde aquí, incluso la situación también creo que la planteaban en algún momento con el central. Que el central desdoblaba el pivote, hacía una pequeña fijación aquí, es decir, estaba en el pivote, ¿no? A ver, que estoy colocando demasiado saco. El pivote andaba por aquí habitualmente. Entonces, estaba en el pivote,
salía aquí a hacer le pasaban desde aquí, hacía una especie de pase y va, fijaba aquí, fijaba a estos 3 jugadores, balón aquí, otra fijación y creaban la superioridad en el otro lado. Una cosa así es lo que se está haciendo este año. Entonces, bueno, esta situación sí que está siendo, y está siendo efectiva, porque genera, aparte, yo creo que lo voy a hacer, yo creo que Vera se lo voy a hacer con Silvia Arderius, Valladolid con Teresa Álvarez también, y les resultaba efectivo. Esto sí que les estaba resultando efectivo. Porque, claro, cargaban todo el juego aquí y luego lo cambiaban para el otro lado. El central defensivo tenía que estar aquí en zona de balón, el pivote ya estaba un poco más para acá, porque en realidad, a ver, esto es un principio básico de balonmano, cargar el juego en una zona para cambiar el balón y finalizar en la otra. O sea, entonces, bueno, pues esto lo estaban utilizando y les salía bien, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta para agilizar. El tema de la colocación del pivote ante una permuta, bueno, diferentes situaciones de juego, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, un 6-0. En primer lugar, el pivote, principios básicos. El pivote siempre juega en sentido contrario al balón. Primer principio, muy simple, pero que no se hace muchas veces. Y nos encontramos muchas veces en categorías inferiores, con lo siguiente, que tenemos el balón circulando de aquí para acá y tenemos el pivote corriendo detrás del balón. ¿Cuál es el resultado de esto? El pivote actúa como un defensor más, porque molesta. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues en primer lugar, una cosa que cuesta mucho en categorías infantiles, en cadetes ya empieza a ser un poco más sencillo, pero hasta infantiles cuesta, es el que los jugadores están acostumbrados a ver en este plano, ya que el balón circula así. Pero les cuesta mucho ver en los dos planos, ¿no? Es decir, ver que el balón puede circular aquí, pero que puede circular hacia acá también. Tienen más facilidad con lo que son soluciones individuales en cuanto a una finta, en cuanto a un lanzamiento, pero enlazar su trabajo con un compañero en otra línea les cuesta más. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la primera consideración. Entonces, el pivote lo que tiene que hacer por norma general es ganar la superioridad. El pivote, estamos en 6 contra 6 y las acciones de pivote son las que tienen que romper la defensa, ¿no? Entonces, vamos a simular, por ejemplo, un cruce. El cruce, volvemos a cosas muy sencillas. En un cruce, si este jugador es el central y tiene el balón, y va a hacer un cruce con el lateral izquierdo, el primer concepto claro que tiene que tener es que este jugador, el central, con el balón, tiene que llevarse a este lo más lejos posible. Tiene que llevárselo. Tiene que ir a fijarlo para crear un espacio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer que hacen el cruce aquí, ¿no? Que este hace el cruce para acá y lo que estamos buscando es cargar el juego hacia allá, ¿no? Entonces, yo lo he visto jugar de diferentes maneras. De diferentes maneras. Podemos colocar el pivote incluso aquí. Incluso aquí. ¿Para qué? Si tenemos un lateral izquierdo que es lanzador y lo que estamos buscando es habilitarlo para lanzar, simplemente pues hacerle una pantalla y que este jugador no pueda salir de 6 metros y para facilitar el lanzamiento, ¿no? Esto si tenemos un lanzador. Normalmente pocos tenemos lanzadores, ¿no? Es difícil tener lanzadores. Entonces vamos a ir a un juego más sencillo. Un juego más sencillo. A ver. Juego más sencillo que eso. Vamos a buscar el cruce y lo que vamos a buscar es crear una superioridad, ¿no? Entonces, vamos a suponer que hacemos el cruce entre estos dos jugadores. Bueno, este es el A es el lateral izquierdo. AC es el central. Ya veis, es brasileña la pantalla, el armador central que llaman ellos y el armador izquierdo. Entonces, este jugador fija a este, se cruza con este, aquí lo normal es que intenten hacer un cambio de oponente entre estos dos, que este salga aquí, central que haga un cambio de oponente, ya sabéis que no se cruzan, hacemos el cambio de oponente y no hay cruce, y entonces lo normal es que este jugador busque el bloqueo aquí. Esa es la situación más sencilla, ¿no?
Ahora, este jugador tiene que tener las ideas claras también. ¿Por qué? Porque si este jugador ataca en corto, van a juntarse los 4 aquí. Esa es la situación normal. Incluso aunque este no ayude, que bueno, ayuda no, que cubra el suyo, este jugador puede defenderlos a los 2, si no se le gana la posición, ¿no? Entonces, lo normal, situación normal, bloqueo, bloqueo aquí y este jugador que se vaya en una trayectoria larga para crear este espacio y poder jugar con el pivote. Una situación muy sencilla, muy básica, ¿no? Jugar ahí. Que muchas veces yo he tenido jugadores y jugadoras que era horrible, porque era salida del cruce y aquí, lo que os decía antes, todos allá, a que les peguen, al lateral, al pivote, a todo el mundo. Hay que crear espacios. Y el jugador de primera línea tiene que tener muy claro que tiene que crear espacios. Unas veces para él, otras veces para los compañeros. Pero esto es fundamental. Con respecto a esto, una situación muy sencilla, de 2 contra 2. Por defecto, vamos a suponer que van a jugar un 2 contra 2. Vamos a ponerlo más fácil. Vamos a ponerlo una situación entre lateral izquierdo y pivote, ¿no? Os voy a empezar a preguntar, que estoy hablando yo demasiado y no me gusta. Esta situación, ¿vosotros hacia dónde diríais que sería mejor que saliera el lateral? ¿Hacia aquí, hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Quién contesta? A ver, Juan, venga, que has hecho tú la pregunta. No voy a suspender a nadie, tranquilos. Saldría hacia la derecha. Saldrías hacia la derecha. ¿Por qué? Para atraer al defensor central y jugar con el pivote 2 contra 2. Bueno, pero también puedes salir hacia la izquierda y jugar con el pivote, ¿no? También, pero igual me hago más en el pase luego. ¿Alguien opina que es mejor salir hacia la izquierda o estáis todos con Juan? ¿Apoyáis todos a Juan a tope? Yo creo que podría hacer una finta hacia la izquierda y buscar el 3 contra 2 en zona exterior. Bueno, es una alternativa. A ver, todas son válidas, ¿no? Yo os estoy preguntando por lo mejor. Yo creo que zona izquierda. Hombre, yo lo que haría es amagar hacia la izquierda, pero luego cambiar de sentido hacia el centro, pero hacer la primera fijación hacia la izquierda y luego cambiar de dirección. Venga, Y más si opiniones. atacas, Venga, necesitamos alguien que desempate. Dime, Juan. si atacas al punto de penal entre Sí. los 2 defensores centrales, Sí, pero yo os estoy hablando de la situación de 2 contra 2. vale. Bueno, Yo iría nadie hacia el desempata. centro, Nadie. yo hacia la derecha para emparejar al segundo, que normalmente es más pequeño que el tercero, para emparejarlo con el pivote. Al segundo con el pivote. Bueno, en realidad ahí ya están emparejados. Ya por eso, al atacar hacia el centro, para ya dejarlos juntos y no emparejar al pivote con el defensor central, que normalmente es más grande. Vale, me dicen que en 10 minutos vamos a tener que reiniciar, ¿eh? Os aviso. Acaba de salir, no sé si lo visteis en la pantalla. Bueno, vamos a ver. A veces te deja, ¿eh? A veces Continuar, deja, es sí. lo que dije. Cuando hay mucha gente que es nueva, te deja. Vale, Sí, vamos a ver. Bueno, mira, para no alargarnos más. Mirad. Hacia la izquierda. Pepe dice que hacia la izquierda. Yo en principio, ¿qué diría? Yo soy del bando de Juan. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. ¿Por qué es lo más sencillo? Es decir, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿por qué? Pues porque este jugador, si juega de lateral izquierdo, lo normal es que sea diestro. Por eso cambié el ejemplo y no lo puse con el central, porque bueno, algún central zurdo hay, laterales izquierdos zurdos no. Entonces, lo normal es que la trayectoria cómoda para este jugador sea la trayectoria a punto fuerte, ¿no? Incluso apuntó muy bien Juan. Es decir, si hay un cambio de dirección aquí, una fijación hacia acá, para hacer que este jugador venga, crear más espacio y que el pivote pueda venir desde zona contraria a bloquear, mucho mejor, ¿no? Entonces, esto hacia acá y a partir de ahí,
pues ya tienen la situación de 2 contra 2. Volviendo un poco a lo de antes, con amplitud, porque si vamos en corto, chocamos los 4. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. Lo primero, los jugadores tienen que saber jugar las situaciones sencillas. Y la situación más fácil de un 2 contra 2, de un pivote y un diestro, es con la salida hacia la derecha. Es la más sencilla, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que esté mal la salida de la izquierda? No, todo lo contrario. Es decir, la salida de la izquierda muchas veces va a determinar la diferencia entre el buen y el mal jugador. ¿Por qué? Porque es que hacia la derecha normalmente van a saber salir todos. Mientras que a la izquierda, no. Yo todavía teníamos un debate que quién había sido el mejor jugador de la historia del balonmano español. Yo no es por ser partidista, pero para mí es Alberto Entre Ríos. Y uno de los motivos... Para mí también. Uno de los motivos, la salida hacia el punto fuerte de Alberto Entre Ríos, espectacular. Espectacular. Portento físico y brutal. Pero es que lo que marcaba la diferencia de Alberto era que la salida al punto débil era brutal. Brutal. O sea, podéis cogeros algún vídeo de él y es espectacular. Porque la salida hacia el punto fuerte, claro, tenía siempre el jugador muy fijado hacia el centro, al defensor, pero claro, cuando de repente salía al débil, salía muy rápido, muy rápido. Hay un tema clave en la salida al punto débil, que es el tema de la cadera. Hacia donde mira la cadera es hacia donde sale el jugador, con lo cual lo que necesita cuando sale al punto débil es orientar la cadera cuanto antes, porque si en el primer paso está orientado ya puede lanzar. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que os digo. La salida al punto débil hay que trabajarla de una manera brutal. Y tienen que saber hacerlo, pues eso, la salida hacia acá y que este jugador sepa salir de aquí y que pueda jugar esta situación. Pero esta situación es más difícil. Es más difícil. Ahora, si solo sabemos jugar la otra, nos van a defender muy rápido, porque solo tenemos una alternativa. Ahora, pues si cada 3 o 4 que hacemos una al débil, vamos a ser mucho más difíciles de defender, ¿no? Situaciones del pivote, pues bueno, hay 1000 alternativas, ¿no? Y yo os diría más. Bueno, aparte de todo esto, os doy mi visión, no es que sean verdades absolutas para nada. Para mí, lo más importante es que no seamos previsibles, que no hagamos siempre lo mismo. Ese es el equipo más difícil de defender. Y luego os voy a dar algunas de las claves para tener jugadores que sepan hacer eso, ¿no? Entonces, lo que os digo, ser imprevisibles. Una situación que, bueno, habréis visto 1000 veces, es la típica, poco en relación a lo que comentabais antes, de que circula el extremo izquierdo para emparejar a este con el extremo, al pivote, con el defensor exterior. Esto, bueno, para los que ya tenéis algo más de edad, el Barcelona con Shekpin era exagerado. Shekpin era un pivote que tenía el Barcelona que veía 2-3, 2-4, una cosa así. Entonces, yo creo que fueron los primeros que empezaron a hacer esto de una manera exagerada, porque los extremos en aquella época, pues bueno, un 80, una cosa así, de repente te metían aquí un tío de 2 metros. Si os fijáis, las casualidades existen poco, porque Shepkin siempre lo emparejaban con, siempre es demasiado tajante, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las veces lo emparejaban con este extremo. ¿Por qué? No te digo, Alex. Porque ya tenía cogida la posición para el lanzamiento. Porque es diestro para lanzar más abierto. Eso es. Es decir, la posición puedes ganarla respecto a los dos exteriores, pero aquí, lanzar para un diestro aquí es mucho más cómodo. ¿Sí? Es mucho más cómodo. Entonces, ya veis que todo lo que estamos hablando, el tema del punto fuerte, punto débil, es muy importante en el balonmano, ¿no? Y hay que tener dominados los dos. Hay que tener dominados los dos, tenerlo clarísimo. Y no potenciéis un jugador que solo salga al punto fuerte, porque lo estáis matando. Lo estáis matando. No va a tener recorrido. Es muy sencillo defender a un jugador que solo tiene una salida. Entonces, ser muy pesados con eso en la base. Trabajar un montón el tema de la salida al débil. Aunque os va a dar muchos más goles la salida al fuerte, por supuesto. Pero estamos buscando crear jugadores. No que nos meta 8 goles en un infantil iguales. Es que no me vale. Tienen que tener recursos, tienen que saber hacer cuantas más cosas mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco. Me estoy enrollando ya más de la cuenta. Sí, un apunte, Alfredo. Sí. Si se para,
si se parara, esperemos que no, volvemos a entrar en la misma cuenta y tendremos 40 minutos más, ¿vale? Que le quede a todo el mundo claro. Se vuelve a entrar otra vez y ya está. Vale. En etapas formativas, alguna idea interesante para poder compatibilizar los entrenamientos, el trabajo jugadores de diferencia de nivel, coordinación, experiencia y evolución entre los integrantes, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir ahora porque bueno, aquí no voy a tal y así os veo un poco. ¿Quién hizo esta pregunta? Yo. Pascual. ¿Quién? Pascual. ¿Pascual? Yo, Pascual. No te veo. Pascual. Pues yo no sé si me veis. Pon aquí, puede ser que ponga balonmano. Vale. Vale, me imaginaba que venía de alguien como tú la pregunta. Es una pregunta muy, muy buena. Muy buena. Porque es algo que nos ha pasado a todos y que es difícil. Es difícil. Pero es muy importante saber hacerlo bien. Es muy importante saber hacerlo bien porque, sobre todo, en un club de base te van a llegar niños y esos niños, pues bueno, tienes que combinarlos con los que ya tienes y que todos estén contentos, ¿no? Entonces, hay que echarle mucha imaginación. Hay que echarle mucha imaginación. Hay que hacer que se note lo mínimo posible. Hay que hablar también incluso con los que ya tienes y explicarles claramente que es muy importante para el grupo ser cuantos más mejor, aunque eso implica en un momento determinado tener que retrasarse un poco, ¿no? Entonces, alternativas, que al final lo que queréis, pues mirad, hay que intentar lo que os digo, que se note lo mínimo posible. Un ejemplo, pues a lo mejor dividís el grupo en la parte derecha y en la parte izquierda. En la parte derecha trabajan unos, en la parte izquierda trabajan otros. Haciendo lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. Ya estás diferenciándolos un poco a nivel, de tal manera que todos puedan participar. Pero a la vez no los estás separando porque si te dedicas a separarlos demasiado es un problema. Es un problema. Al final tienen que crecer juntos como grupo. Aquí va un poco relacionado con un poco lo que hablamos mil veces cuando yo estuve allí. Hay que crecer mucho en la base, muchísimo, porque es muy importante tener muchos jugadores abajo para que cuando te llegue un cadete, un juvenil nuevo, bueno, ya estamos en unas fases ya que empieza a ser un poco más difícil, pues bueno, el grupo ya sea lo suficientemente amplio como para poder absorber a un jugador o dos, ¿no? El problema es que, claro, si tenemos muy pocos jugadores, nos vamos quedando sin jugadores y de repente en cadetes tenemos que meter 4, pues estamos fastidiados. Estamos fastidiados, ¿no? Entonces hay que buscar esa integración partiendo de la cantidad. Es decir, tenemos que, abajo hay que tener muchísimos jugadores, muchísimos. Entonces, lo primero es que todos los entrenadores del club, yo diría especialmente de infantiles para abajo, incluido infantil, lo más importante es el volumen. Lo más importante es que tenéis que tener, lo ideal sería por lo menos un equipo por año, no por categoría, por año. Que luego a lo mejor en cadetes, en juveniles, acabas teniendo un equipo por categoría. Pero alevines, infantiles, yo intentaría tener un equipo por año. Bueno, otro asunto importante en esto que estábamos hablando, pues puede ser también pues, el tener a lo mejor a alguien que nos eche una mano, ¿no? Es decir, en el sentido que a lo mejor sí que podemos durante un ratillo en los entrenamientos el poder tener un ayudante que nos ayude con algún jugador nuevo a que aprenda a pasar, a que aprenda un poco de pasos, un poco tal, ¿no? Dependiendo de la categoría. Lo ideal es poder integrarlos a todos juntos, alevines, benjamines, no hay ningún problema, y a partir de ahí pues intentar que estén lo más integrados posibles y bueno, incluso si vais a hacer ese trabajo, es decir, un ratillo fuera, que sea un rato que pueda entrenar con el grupo, porque al final los niños vienen para estar con los niños. Si vamos a estar siempre solo un entrenador con los niños, se van a acabar aburriendo y se van a acabar yendo y van a decir, soy tan malo que tienen que estar todo el rato conmigo, ¿no? Y no puedo jugar, y al final los niños hay que tener en cuenta que lo que quieren es jugar. Entonces, bueno, y ahí sí, a ver si nos da tiempo y hago una pequeña reflexión con respecto a eso. Entonces, bueno, y a partir de ahí, lo que hablamos, es decir, imaginación con cada grupo, eso, buscar a lo mejor pues medio campo o incluso hay veces que a lo mejor estáis haciendo
grupos, pues hacéis grupos un poco pues que puedan participar todos, ¿no? O sea que bueno, en el sentido que, por ejemplo, lo que hablamos, lo que decíamos antes de las zonas, si vais a hacer un 2 para 2, pues los ponéis equilibrados, los ponéis un poco tal, y luego las diferencias se van a ir recortando. Y luego ya vais intercalándolos y tal, y bueno, con mucha mano izquierda, con mucho tacto, con mucho cariño con los críos, pero bueno, es una labor difícil, pero es una labor muy importante, es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, voy a mirar a ver la siguiente pregunta, vamos a ver aquí. A la hora de detectar el talento de nuestros jugadores para elegir en qué puesto deben jugar, ¿cuáles son las cualidades que se deberían tener para cada puesto específico? Bueno, a ver, en primer lugar, tenéis que ser con los jugadores, no os quedéis muchas veces en cómo ejecutan las cosas. Sobre todo por jugadores, porque están en evolución, son, pues eso, el estado madurativo de cada uno es muy diferente. Entonces, no os quedéis con cómo ejecutan las cosas, que la ejecución es muy mejorable. Es mucho más difícil la toma de decisión. Entonces, podéis tener un jugador, una jugadora que lo ejecuta todo mal, pero es que ve todas las situaciones. Entonces, eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta con los jugadores. Ver si ven las situaciones, si toman buenas decisiones. Yo, bueno, tuve una chica que empezaba a jugar, era infantil de primer año, zurda y me dio un 80. Era un desastre ejecutando. Era un desastre. Pero es que la chica lo veía todo. Lo veía todo. Es decir, ella veía cada desmarque, sabía lo que había que hacer. Lo que pasa es que, claro, imaginaros, una niña con 12 años y un 80, pues no ejecutaba nada. No ejecutaba nada. O sea, y bueno, yo ahí tuve una pelea grande y no conseguí muchos resultados. Porque las entrenadoras que tenía pues estaban buscando rendimiento efectivo, ¿no? Rápido. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que hay que ver un poco más allá. Un tema que os tenía preparado para comentar más adelante, pero que viene a cuento ahora, es que los jugadores no son vuestros. Los jugadores son en primer lugar de ellos mismos y en segundo del club, ¿no? Entonces, lo que tenéis que buscar es la proyección de ellos. Y pequeños, rápidos, coordinados, vais a tener muchos. Seguro. Es cuestión de trabajo y se consiguen. Pero claro, gente grande, a lo mejor no tenéis tanta. ¿Y qué pasa? Pues que en las categorías inferiores se defiende individual, se defiende 3-3, que está muy bien, que metodológicamente está genial para que los críos aprendan a desmarcarse, aprendan de todo esto. Pero ¿qué pasa? Que los jugadores grandes en ese juego están perdidos. Están perdidos. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando tengan 16, 17 años, van a encontrar una defensa 6-0 plantada allí y ¿quién lanza? ¿Va a lanzar el pequeñito de 1,75? No va a lanzar. Va a lanzar el grande que no nos vaya para jugar en infantiles, que no nos valía para jugar en alevines, que en cadetes empieza a valernos un poco, en juveniles un poco más y cuando llega senior realmente es el bueno. Pero claro, ahí tenéis un papel fundamental los entrenadores en que llega senior. Porque el problema es que muchos de ellos lo dejan antes. Porque si no los mimamos, si no los cuidamos, hay que tener mucho tacto con ese tipo de jugadores porque muchas veces se creen torpes. Porque, bueno, realmente un poco el ejemplo que os ponía de la chica esta. Bueno, es que en ese momento, pues, ejecutando no era buena. No era buena. Pero es que realmente, bueno, pues, ¿cuántas jugadoras zurdas de un 80 conocéis? Es que no las hay. Ninguna. No las hay. No hay. Entonces, No hay. a ver, las que están, no es que estén jugando en División de Honor, es que están fuera de España. O sea, porque es que, vamos, eso es un diamante bruto. Y eso es lo de siempre. Vosotros podéis hacer mejorar a los jugadores, podéis hacerlos coordinados, podéis hacerlo tal. Lo que no podéis hacerlos es crecer. Entonces, tener en cuenta eso, ¿eh? Y este tema es muy importante. En relación con el puesto específico, siempre se ha dicho que hay que dominar 2 puestos. Hasta infantiles, por lo menos, infantiles cadetes, 2 puestos específicos y a poder ser diferentes líneas. Es decir, central y pivote, central y extremo, lateral y pivote, lateral y extremo, a poder ser eso. Porque les vais a dar riqueza. Todavía lo hablaba hace poco con un amigo
Julián Aguinalde, supongo que lo conocéis todos, hasta senior jugó de lateral. Según él, se perdió un gran lanzador. Esa es su opinión. Yo creo, realmente, seguramente no. Pero seguramente gran parte de la movilidad que tiene ahora como pivote la cogió jugando de lateral. La cogió jugando de lateral. Entonces, bueno, pues es lo que os digo. Y muchas veces los jugadores, a lo mejor pensamos que tenemos un lateral porque mide un 82 y nos encontramos que si quiere jugar a máximo nivel, pues de lateral con un 82 tienes que ser muy bueno. Justito. Tienes que ser muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que tengan variedad, que luego sí, luego está la fase de especialización en el puesto que tienen que dominar, pero incluso, esto ya es visión personal mía, aunque dominen un puesto, no quiere decir que no puedan jugar en otro, que lo toquen de vez en cuando y sobre todo entrenando, que no sea yo es que soy extremo izquierdo, que algunas veces te encuentras con jugadores en categorías de base, no, yo soy no sé qué. Tú que sabes lo que eres y no lo sé yo, no lo vas a saber tú, ¿no? A ti te ponen ahí. Entonces, nunca sigues a los jugadores demasiado pronto. Que toquen todo, porque luego tenéis el caso contrario. El pequeñito, que siempre fue el pequeño del grupo, de repente estira y mide unos 90 y pico. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos con él? Vale, sí, podemos hacer un extremo de 2 metros, genial, ¿no? Pero bueno, pero es que a lo mejor lo necesitamos más en la primera línea. Entonces, no los encasilléis demasiado, porque luego además, bueno, a lo mejor nos equivocamos a veces con lo que os digo, con lo que encasillamos a los jugadores, ¿no? Entonces, intentar darles riqueza de tal manera que luego los podamos aprovechar, no nosotros, sino el club o si se va a otro club o tal, que se puedan aprovechar en diferentes puestos, ¿no? Entonces, intentar darles toda esa riqueza, eso sí, que tengan un puesto, 2 de referencia en cada, un par de puestos, lo que os decía, un par de en cada línea, tampoco hace falta que roten por los 6, aunque eso para el jugador también por otro lado es bueno, porque daos cuenta que muchas veces cuanto más puestos de grupo un jugador, más opciones tiene para poder jugar. Esto es como, la gente no se da cuenta, un extremo, creo que os lo había comentado el año pasado, un extremo que te pueda defender de 2, ya aumentan sus opciones de jugar. Pero es que un extremo que pueda defender de 3, juega fijo, juega seguro, porque no los hay. Entonces, bueno, y lo que hablamos también, y tener en cuenta los puestos en ataque y los puestos en defensa también, que dominen varios puestos. Yo, bueno, a mí ya me conocéis. A mí, cuando era juvenil, el entrenador fue y me puso a defender de avanzado. O sea, pesaba bastante menos que ahora, pero aún así no era el tío más rápido del mundo. Pues eso me dio una riqueza de movimientos brutal. Y evidentemente ni llega a jugar en División de Honor y aunque hubiera llegado no hubiera defendido de avanzado en la vida. Pero da riqueza a los jugadores, ¿no? Entonces, eso es interesante. No os quedéis con el rendimiento, ir a que cojan riqueza, a que sean cada vez más completos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que un poco esa pregunta ya la tenemos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Alfredo, ¿qué importancia le darías a que un zurdo o una zurda pueda pasar por la zona izquierda del campo? Quiero decir, porque muchas veces con los diestros sí que pasa que los rotamos por todo el campo, ¿no? Por el hecho de que no tienes tampoco zurdos, ¿no? Pero cuando tienes un zurdo, muchas veces no lo haces pasar por otras zonas. ¿Qué importancia le darías a que el zurdo pase ya sea por central o incluso pueda llegar a jugar o entrenar en la otra zona del campo? A ver, esto es lo de siempre, es decir, entrenar, en el entrenamiento cabe prácticamente todo, ¿no? Y sí que es verdad que hay veces que bueno, pues que a los zurdos no los colocamos en la izquierda. Aunque también te digo, aunque solo sea por defecto de entrenamiento, que hay veces que a lo mejor no tenemos muchos jugadores y acabamos entrenando en la izquierda todos, normalmente los zurdos acaban finalizando bastante bien en la izquierda, las situaciones. Ahora, yo para competir con un zurdo en la izquierda no lo haría, sinceramente. No lo haría. Otra cosa... yo tampoco, pero me quiero referir a que puede tener importancia a la hora de formarlos, ¿no? Bueno, es lo que hablamos, es decir, cuanto más riqueza le des, mejor. Cuanto más riqueza le des, mejor. Es decir, cuanto más vivencias tengan, mejor. Y luego, donde sí que lo puedes colocar, que nos cuesta mucho, a lo mejor es en el central. Porque a lo mejor en el central sí que puede acabar jugando.
Y un central zurdo, pues tiene sentido, ¿eh? Bueno, ya estáis viendo con Alex Dusebaev que cada vez está jugando más ahí, porque es el típico jugador que si fuera diestro sería central, seguro. Pero claro, como es zurdo, pues nos da pena colocar un zurdo en el central y que juegue en el lateral. Pero al final, eso, yo para jugar Dime. Contestando un poco a Laia, una vivencia que tuve personal. Un partido, bueno, me reuní, cuando estuve en Bilbao reunía a 4 zurdas en el equipo senior femenino. Y había un partido que no salía nada. Y bueno, aquello que eres un poco joven, alocado, digo, voy a poner a una zurda al lateral izquierdo. Y coño, ganamos por eso. No lo hagáis. Ganamos por eso porque la tía a punto fuerte salía de puta madre y no sabían cómo defenderla. Bueno, en un momento dado, inventar no está mal, pero como último recurso, yo creo. Pero el problema es que tenemos pocos zurdos, solo falta meterlos a la izquierda. Bueno, para entrenar está bien, pero bueno, creo que los zurdos del centro hacia la derecha. Eso es. Creo, desde mi punto de vista. Como anécdota también, había un cadete del Barça, el de Aleix Gómez y toda su generación, que en la final del Campeonato de España jugaron con todos zurdos, menos el extremo izquierdo, 10 minutos del partido. Y al final tenían que los zurdos les pegaban 1000 vueltas a los diestros. Entonces acabó jugando así, que yo le pregunté, ¿por qué juegas con un zurdo en la izquierda? Me dijo, ¿tú no has jugado siendo diestro en la derecha? Pues yo puedo poner a un zurdo en la izquierda si me está rindiendo más que en un diestro. Claro. No, sí, hay situaciones que se dan. Yo en Mallorca, por ejemplo, tenía 6 jugadores que sabían jugar, sinceramente. El resto no sabían jugar. Y es que 4 eran zurdos. O sea, entonces, bueno, no llega a jugar con lateral izquierdo zurdo, pero bueno, sí que muchas veces con central zurdo sí. Y luego, bueno, lo que dice Tony, sí que es verdad que en momentos puntuales, pues que te hagan una fijación hacia punto fuerte, si luego tienes un extremo que las mete todas, pues vamos, yo hubo un año que jugué con un lateral izquierdo que metía muy pocos goles. Y la gente me decía, ¿pero cómo juega ese tío si es que no mete goles y no tal? Y yo, ya, pero es que el extremo izquierdo es el máximo goleador del equipo. Y el extremo izquierdo es el máximo goleador del equipo por la salida al débil que tiene el lateral. O sea, entonces, bueno, hay muchas veces que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y luego, bueno, vamos a seguir avanzando. Si os parece, ¿cómo gestionar un equipo senior a nivel de conducta? Bueno, vamos a hacer un resumen rápido porque, bueno, sobre todo vamos a tocar más el tema de la base que el senior. A ver, como caballo de batalla, esto es de lo más difícil de hacer cada día más. Cada día más el gestionar, ya no solo el senior, sino en base también. Es decir, el gestionar los grupos cada vez es más difícil porque cada vez estamos en una sociedad más individualista que se centra más en los egos y que cada uno quiere tener su minuto y su parte de gloria, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Yo realmente, a mí personalmente lo que me gusta es hablar mucho con los jugadores. Y desde pequeños, desde pequeños hay que hablarlos, hay que respetarlos muchísimo. Me da igual que sea un niño Benjamín, hay que respetarlo al máximo. Eso no quiere decir hacer lo que ellos dicen, ni mucho menos. Tú eres el adulto y tú eres quien sabe lo que hay que hacer en cada momento. Pero el respeto máximo, respeto siempre máximo. Porque para pedir respeto lo primero que hay que hacer es darlo, ¿no? Entonces, la gestión de egos es muy complicada. Es muy complicada y bueno, ahí hay que ver porque encima lo que te puede funcionar con unos equipos, a lo mejor con otro no te funciona. Yo de los equipos que he tenido han sido muy distintos, muy distintos. Todavía estaba viendo ayer algún vídeo de la LIN que estuve en Primera Nacional y no tenía nada que ver con el equipo que tuve en Onda o con el que tuve en Mallorca, por ejemplo, con el de las chicas de Oviedo. Completamente distintos. Por ejemplo, el equipo de Mallorca era un equipo con el que no se podía, y todo te lo condiciona, ¿no? No podía jugar al contraataque porque cada vez que intentábamos correr la perdíamos. Era horrible. Era horrible. O sea, ahora, a nivel personal eran una maravilla. Era un grupo que en lo humano eran brutales. Brutales. Muy, muy buena gente, ¿no? Gente muy bien. Ahora, había que andar tirando de ellos, ¿eh? Había que andar todo el día apretando. El equipo de Onda, pues el equipo de Onda, bueno, la situación que hubo ahí la conocéis casi todos, supongo.
era una situación difícil. Ahora era un equipo, gente joven, con mucha ambición, y que así como el equipo de Mallorca no corrían, estos corrían hasta en los tiempos muertos. O sea, y luego a nivel humano también eran brutales, se unieron mucho, y luego a nivel de juego eran espectaculares. Espectaculares. Era un equipo que jugaba muy, muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, en la LIN. En la LIN era gente a los que tenías que pararlos. Tenías que pararlos, porque la intensidad que había en los entrenamientos era excesiva. Excesiva. Yo en mi vida tuve un caso como aquel, ¿no? Y luego, claro, eso te implicaba estar apaciguando muchísimo. Y tenías que estar parando situaciones porque los piques entre ellos eran brutales. Eran brutales, entrenando. O sea, yo siempre les decía, si jugáramos como entrenamos, pero se daban mucha más leña entre ellos entrenando que luego compitiendo, ¿no? Entonces, cada situación, cada equipo es distinto. Con niños, luego está el tema de los padres, que es otra situación complicada. Ahí, bueno, tenéis a Tony, que lo tendríais que utilizar como parachoques para todo, que se coma todos los marrones. O sea, porque cuanto menos tengáis que tratar con los padres, mejor, mejor. Porque al final son situaciones de... Ya era hora que encontráramos a uno ya. Tengo la espalda doblada de eso. Entonces, porque aparte, que mira, yo cuando empecé a entrenar hace muchos años, nadie sabía de balonmano, nadie se atrevía a decirte nada. Ahora ya la gente se pone unos vídeos en YouTube, ve jugar a Karabatic y ya se piensan que te pueden discutir, ¿no? Entonces, bueno, la situación es cada vez más que complicada. tienen el título, se piensan sobre todo, yo creo, y eso es una cosa que nosotros nos tenemos que hacer respetar como entrenadores. Se piensan que es fácil sacarse título de entrenador, es fácil estar horas mirando vídeo, es fácil prepararse las sesiones para que luego te venga un padre y te digo, perdona, ¿te puedo dar mi opinión? Bueno, tu opinión es como decía aquel, Juan Malillo, la de las maritas africanas, por lo mismo. Yo creo que en eso sí que los entrenadores nos tenemos que hacer respetar. Si nos viene un papá a decirnos algo técnico o algo táctico, yo siempre respondo lo mismo. Señor, ¿usted de qué trabaja? ¿Es ingeniero? Pues yo no tengo ni puta idea de ingeniería y no me voy a poner a su trabajo a opinar sobre si el hierro está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, en eso yo creo que sí que tenemos que ser cortantes. Y si no, pues bueno, a nuestro nivel de la bolonda, pues me los mandáis a mí y ya está, no hay problema. Y sobre todo intentar, para no llegar a situaciones muchas veces en las cuales, pues bueno, sean situaciones desagradables, y esto casi vale más cortantes de inicio, es decir, tener una relación cordial con ellos, pero no entréis en debate, no os vayáis a tomar vinos por ahí con ellos después de los entrenamientos, marcar la distancia, es decir, seguro que no se van con los profesores de sus hijos por ahí en plan colegio. Entonces, bueno, pues vosotros tampoco. Sois los entrenadores, marcáis la distancia, respetáis y lo respeten y ya está, ¿no? Porque el problema muchas veces, cuando hay una relación demasiado cercana, hay momentos en los que acaba siendo muy duro para el entrenador. Entonces, vale más, sobre todo cuando sois jóvenes, que marquéis la distancia. Yo, por ejemplo, una generación en Oviedo que los llevé un montón de años y yo no me hablaba con los padres. Pero no porque hubiera mala relación, sino porque cada uno estábamos en nuestro sitio. Y claro, yo esta generación la llevé desde que tenía 17, 18 años hasta los 23. Era muy joven. Entonces, me ayudó a evitar conflictos. Nadie me decía nada. Nadie me decía nada porque no hablaba con ellos de nada, sino simplemente lo estrictamente necesario. Pero ni al final del partido iba a hablar con ellos, ni tal, ni cual. Bueno, ¿podían decir que era borde? Pues sí, seguramente tenían razón. Pero es lo mejor, es lo mejor. O sea, que bueno. Así que nada, pues bueno, yo creo que hemos acabado con la primera tanda de preguntas. Vamos a pasar, mirad, os voy a compartir pantalla un momento y vamos a ver una pequeña presentación muy rápida, porque tampoco quiero extenderme más de la cuenta y quiero dejaros un momento al final para si queréis comentar alguna cosa más. A ver, vamos allá otra vez. ¿La estáis viendo? Sí. Vale, pues mirad. Vamos incluso a recordar alguna cosa de... A ver si... Ahora. Vamos a recordar incluso alguna cosa que comentamos el año pasado. En primer lugar, el balonmano es un juego y como juego tiene que tener diversión. Eso tenéis que tenerlo clarísimo como entrenadores de base. Si los niños no se divierten, se van a ir.
Ahí hay un tema también que en Onda tenéis la ventaja, todavía lo comentaba con Antonio un día de estos, que probablemente los entrenadores de balonmano seáis los mejores entrenadores de Onda, ¿no? Con respecto a otros deportes. Entonces, esa es una baza muy importante. Entonces tenéis que aprovecharla al máximo, ¿no? Que los niños sean donde mejor se encuentren, donde mejor se lo pasen, que los padres sientan que los niños están haciendo una actividad que está dirigida por gente que sabe lo que hace, que hay un respeto mutuo, que es lo que hablábamos antes. Es decir, mantener esa distancia con los padres no quiere decir no tener respeto, sino todo lo contrario. Tener respeto máximo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Tiene que haber diversión. Si no, los niños se van a ir. Y se van a ir a jugar a fútbol, pero van a ver más por la televisión, o baloncesto, o otra cosa. Esto yo siempre lo comento en todas las charlas. Hacer bien lo fácil. Es una frase que repite hasta la saciedad Manolo Laguna. Hemos comentado una serie de cuestiones. Ahora, que está bien porque hay que debatir, hay que dar revueltas a las cosas y hay que buscar. Pero quedaros con hacer bien lo fácil. Es lo más importante. Que vuestros jugadores sepan hacer bien las cosas sencillas, que sepan pasar, que sepan desmarcarse. O sea, que no perdéis tiempo en situaciones tácticas demasiado complicadas, que no, que forméis jugadores que luego ya ellos os van a resolver. Si tenéis buenos jugadores formados, da igual lo que hagáis, vais a ganar. Vais a ganar. Y si no, da igual lo que hagáis también, vais a perder. Lo importante es que forméis buenos jugadores. Y para eso, las cosas sencillas. ¿Que a veces es aburrido? Sí. Sí, es decir, y bueno, hay veces que cuando, claro, si tienes un equipo senior, puedes hacer más cosas, puedes hacer tal. Y si tienes un equipo de niños, pues a lo mejor te tiras toda la temporada con el pase y el desmarque. Y te tiras todo el año así. Y con unas superioridades y ya está. Y ya está, pero es que hasta que no dominen eso, no perdéis el tiempo con situaciones tácticas más complicadas. No merece la pena. No merece la pena. O sea, vosotros si os fijáis lo que yo estuve entrenando el año que estuve allí, estuve todo el año con 4 cosas. Porque, bueno, era un equipo infantil que prácticamente acababa de empezar a jugar y era lo que había. Y había veces que me apetecía entrenar otras cosas, pero es que no tenía sentido. Entonces, hay que adaptarse un poco, igual que cuando coges un equipo senior. Tienes que adaptarte un poco a lo que tienes para el estilo de juego que quieres hacer, porque a ti te puede gustar mucho jugar al contraataque, pero si tienes jugadores que miden 2 metros todos, pues a lo mejor no es el equipo más rápido para jugar al contraataque, ¿no? Por poner un ejemplo rápido. Entonces, cuando tienes un equipo de niños, tienes que adaptarte al nivel al que tienen. Y no lo que a ti te gusta entrenar, sino lo que ellos necesitan. ¿Vale? Aquí volvemos un poco al esquema motor de Martiniuk, que siempre lo pongo también. Percepción, toma de decisión, ejecución, el feedback, la retroalimentación, para saber lo que tenemos que hacer en la siguiente situación, ¿no? Esto fundamental. Esto es básico. A mí me lo explicaron hace 30 años por primera vez, no lo entendía, y es que es básico, es el ABC. En el balonmano muchas veces la composición de los entrenamientos es más sencilla de lo que parece. Es jugar muchas veces con las asimetrías tácticas, es decir, partir de situaciones de superioridad numérica, porque cuando un niño no sabe jugar, lo primero que tiene que aprender son las superioridades, si no, no tiene sentido hacer otras cosas. Y luego ya el tema de la presión o jugar sin presión. Que tengan, una vez que ya saben hacer las cosas, lo que no vale hacerlas es que no les cueste, tiene que costarles. Ahí metemos la presión del tiempo, de que si me tocan, por ejemplo, un ejercicio que hice muchísimo el año, sobre todo el último año con las chicas en Plata, era jugar 3 contra 3 en medio campo y cuando les tocaban tienen que hacer 10 pases y luego de los 10 pases pues, vamos metiendo diferentes variantes para hacerlo más divertido. Pero al final a mí, ¿qué me interesaba? La toma de decisión rápida bajo presión. Y la toma de decisión era que en un 3 contra 3 en media pista, si les tocaban con el balón en posesión, lo perdían. Entonces, estábamos generando una situación de estrés en la cual tenían que decidir rápido. Pues con vuestro equipo de pequeños, pues a lo mejor podéis hacerlo 4 contra 4, media pista. Pero claro, tenéis que tener un cierto nivel, porque si no estáis perdiendo el tiempo. Si los niños no saben pasar, se les va a caer. Entonces no merece la pena. No merece la pena. A lo mejor tienen que hacer 10 pases sin que nadie los toque. Y a lo mejor eso ya es un reto importante. Entonces tenéis que ajustar en cada momento, ¿no? En el momento que dominan las cosas, meterles presión, meterles otro reto. Eso es muy importante. El error como parte del proceso de aprendizaje no es ningún problema, es lo normal y así se lo tenéis que hacer ver a los niños. No pasa nada por equivocarse.
no pasa absolutamente nada. El entrenamiento es un lugar de experimentación, de aprendizaje, sin caer en andar haciendo el tonto. Andar haciendo el tonto no, porque si hacen el tonto, el primer día les va a hacer gracia, el segundo también, el tercero se van a empezar a aburrir y a la semana siguiente no van a ir, porque para estar haciendo lo que les da la gana están en el parque. ¿Por qué hacemos las cosas? Fundamental también a nivel de base. Tenéis que tener una coherencia en lo que estáis haciendo. Cuando acabe el entrenamiento tenéis que ver si realmente habéis cumplido con el objetivo. Porque las cosas tenemos que hacerlas por algo. No puede ser que planteemos un entrenamiento porque salvemos a no sé quién o porque no sé qué. No, nosotros tenemos que tener un modelo de juego. Y en ese modelo de juego tenemos que construirlo por algo. Y para construir eso, para construir un edificio necesitamos ladrillos. Para construir un modelo de juego necesitamos que los jugadores sepan pasar, sepan desmarcarse, sepan lanzar, sepan todo eso, ¿no? ¿Y cómo conseguimos eso? Con las sesiones de entrenamiento. Y cada sesión de entrenamiento tiene que tener una estructura y tenemos que hacer unos ejercicios por algo, no por pasar el tiempo. Esto es como, bueno, cuando yo estaba allí lo comentamos, es que los benjamines no pasan. ¿Y por qué no pasan los benjamines? Pues porque los tenemos todo el rato entrenando bote. ¿Por qué los tenemos entrenando bote? Porque es lo más cómodo. Porque le damos un balón a cada niño y están contentos y no nos dan la vara. ¿Aprenden? No. No. Es decir, ¿y el bote hay que dominarlo mano a mano? Sí, pero muchísimo más el pase. Y ahí, bueno, ahí tenemos a Toni, que yo siempre, una de las cosas que más admiro de la escuela catalana es el tema de todos los ejercicios de pase que luego se transmiten en los equipos catalanes, que el tema del pase y el desmarque lo dominan de maravilla, de maravilla. Yo estoy convencido que eso es un tema de base, que trabajan muchísimo el tema del pase, muchísimos ejercicios de esos desde la base. ¿Qué implica eso? Trabajo. ¿Y qué implica eso? Que yo en el entrenamiento no me puedo poner a hablar con el colega, porque tengo que estar, 10 minutos nos quedan, tengo que estar pendiente, ¿no? Entonces, significa esfuerzo. Eso es lo que tenemos que tener claro y tenemos que ser claros con los jugadores, ¿no? Hay que esforzarse, hay que trabajar. Y las sesiones, yo cuando salía a entrenar salía reventado, porque estás metiendo en intensidad, estás corrigiendo, estás dando caña, estás a tope porque tienes a los niños 1 hora y media. Hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, seguimos con... A ver, ya se me quedó bloqueado esto. Ahora, ¿cuáles son las habilidades motrices básicas? ¿Alguien me las puede decir? Sí, hombre. Hombre, Toni, espero que sí. Yo sí lo sé, pero me callo. Claro, Que claro. lo digan ellos, que seguro que lo saben. Seguro que lo saben. Desplazarse, ¿qué más? Bueno, venga, vamos a avanzar ya que nos queda poco tiempo. Mira, desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y bateos. Y giros. Estas son... Y giros, sí. Y estas son las habilidades motrices básicas, ¿vale? Quedaos con esto, que esto es muy importante. Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y bateos. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? ¿Alguien? Bueno, libráis que se nos corta y que no queremos alargar. Fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, ¿no? Luego a esto hay que el tema de equilibrios y todo esto que va asociado también, ¿no? ¿Cuáles os parecen más importantes, las primeras o las segundas? ¿Alguien? Las dos. Sí, Hay que Pascual. trabajarlo todo, ¿no? La combinación de ambas. No, que hay que trabajarlo. Claro. Yo creo que ahí la más importante es la fuerza, que es lo que te lleva a hacer todo lo demás, ¿no? A ver, bueno, para resumirlo, para no alargarnos mucho. Estas. Hasta infantiles, olvidados de las otras. Olvidados de las otras. Mirad, si un niño tiene unas buenas habilidades motrices básicas, que son estas, a lo otro vamos a llegar. Al otro vamos a llegar. No os preocupéis. Y si entrenamos con un equipo infantil, 1 hora y media, 3 días a la semana, no perdéis el tiempo en las otras, porque no da tiempo. Ahora, si podéis decir, bueno, pues tengo 3 días de 1 hora y media y puedo hacerme un ratillo, pues un día un poco de fuerza, otro día un poco de resistencia, otro día tal, pues está muy bien. Está muy bien. Pero no cortéis tiempo de la pista, que supongo que nos sobrará para hacer las otras cosas. Esto es el genoma prácticamente del deporte, de la educación física de base, ¿no? Esto es la clave.
Esto es lo más importante. Con respecto a esto, es imprescindible en balonmano, segundo año de infantiles, cadetes, juveniles, a partir de ahí ya es muy importante, muy importante, pero en esa edad, antes no perdáis un segundo. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que no fuéramos con nuestras pesas a las clases de primaria, que no tenía sentido, ¿no? Entonces, y con respecto a eso, pues un poco, ahí yo estoy de acuerdo con lo que decía Marcos, es decir, la fuerza es la llave prácticamente de todo lo demás. Para llegar a la velocidad se llega a través de la fuerza. Entonces, y estamos en un deporte en el que cada vez es más importante la velocidad. Quizás hace 20 años estábamos en una fase en la cual estar muy fuertes era muy importante. Y había equipos que estaban realmente muy fuertes. Si ves, por ejemplo, el Barcelona, que evidentemente es la referencia en España a día de hoy, son jugadores muy rápidos. ¿Están fuertes? Sí, están fuertes, pero no tienen unas características como podían tener hace 20 años algunos que parecían levantadores de pesas, ¿no? Entonces, estamos hacia un juego que va hacia la velocidad. Por eso era un poco lo que os decía antes. Esa velocidad es muy importante, la toma de decisión rápida, ¿no? Para Yo poder aquí ejecutar... quería puntualizar una cosa, una observación. Bueno, primero, si se corta, volvemos a entrar y nos despedimos bien. Quedan 5 minutos. Sí, eso sí. Esto es lo primero, no pasa nada. El balonmano, el otro día lo oía por la tele, es el único deporte que tiene diferentes características de jugador, igual que el rugby, ¿eh? El rugby también. Es decir, tú te paras a una autovía y te encuentras un equipo de balonmano y te encuentras el bajito, rápido, el alto, el gordo y el portero, porque el portero también lo ves enseguida quién es. Entonces, eso es muy difícil de trabajar. Creo que somos el deporte que a nivel físico es mucho más difícil de poder encajar todo el perfil físico. Entonces, aún tiene más mérito lo que hace cualquier equipo. Pero sobre todo, yo creo que la conjunción de todo es ir por la línea de la fuerza. Si somos capaces de trabajar bien en cuanto a la prevención, en cuanto ahora hay mucho trabajo sobre prevención, en cuanto al trabajo de la explosividad en la fuerza, yo creo que ahí tenemos un nexo común de trabajo para todos estos jugadores. Por eso, nosotros este año, creo que te lo dije ayer, hemos incorporado la figura de preparador físico que considero muy importante, ¿vale? Más que para trabajar con cada equipo, para educar primero a los entrenadores y luego educar a los chavales nuestros. Y yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. A raíz de lo que decías de las diferencias que hay de los jugadores, yo creo que también eso está empezando a cambiar. Yo creo que cada vez se va viendo como los preparadores físicos de la federación, que bueno, pues Jesús Rivilla, Carlos García, que ya lo dejó, pero que bueno, que está trabajando conmigo en mi casa, ya van preparando como ejercicios físicos y diferentes tablas según la posición. Yo, por ejemplo, ya en el equipo y en la selección, ya cuando voy al gimnasio no hago lo mismo que el pivote, y cuando hago resistencia con diferentes hits, ya no es lo mismo, no tengo que hacer el mismo hit que hace el portero o que hace el pivote. Entonces yo creo que eso también es un poco empezar a conocer los diferentes trabajos de la posición y empezar a trabajar desde ya las diferencias, no en infantiles, pero sí en cadetes y juveniles, que ya es una diferencia bastante grande. Sí, yo completamente de acuerdo con los dos. Quien se puede, la historia es contra más dulce es más rico, ¿no? Entonces, la historia está que nosotros ahora en el club, estoy hablando personalmente, hemos empezado este año con el tema de preparación física, que es lo que es muy importante. Estamos poco a poco educando a todo el mundo a que es importante la preparación física. Nosotros al menos un día por semana le dedicamos a que los chavales y chavalas tengan su sesión, y a partir de aquí sí que es cierto que hay que ir especificando. Porque, claro, un pivote que pesa 100 kilos, por decir algo, no es lo mismo que un extremo que pesa 70, y las cualidades que trabaja son muy diferentes. Entonces sí, es verdad lo que dice Marcos, tiene muchísima razón. Sí. Tampoco hace falta mucho más material. Es una cuestión de adaptar a lo mejor simplemente el espacio donde corre, o
O sea, que son pequeñas cosas las que hacen la adaptación, no creo que sea una gran cantidad. Por ejemplo, nosotros también trabajamos por puestos y no es algo, o sea, sí que son trabajos diferentes, pero por ejemplo, en edades más pequeñas que decimos que tiene que trabajar en varias posiciones y tal, no creo que sea tanto el material o demás, sino como simplemente ir fijando pequeñas cosas que sí que se diferencian del trabajo de un portero al de un jugador primero, por ejemplo, la primera diferencia, y después ya ir viendo por posiciones o por dónde juega cada jugador. Sí, es decir, hombre, evidentemente en la fase que estamos hablando de formación de cadetes, de juveniles, la primera diferenciación sería el portero, ¿no? El portero, portera, evidentemente eso es el primer puesto que se trabaja diferente. Luego nosotros al final, estamos en una fase de formación y cadetes juveniles todavía no hay una gran diferencia. Evidentemente vas a ir adaptándolo, pero no hay una gran diferencia porque estás formando. Otra cosa es eso, ya una etapa ya posterior, ahí así que, claro, hay diferenciación, ¿no? Hay diferenciación, aunque al final es un poco conjugar todo esto otra vez, partiendo de la fuerza y al final la velocidad es importante para todos. A lo mejor el pivote que solo ataca, a lo mejor no, pero para los demás el tema de la velocidad es fundamental, ¿no? O sea que... Una cosa puntualizar lo que dice Laia, ¿vale? Muy de acuerdo, Laia. La diferencia yo creo que está, y supongo que ahí Marcos deben trabajar así, que depende de la posición, las cargas y la velocidad de ejecución y las series y las repeticiones cambian. Entonces, por ejemplo, un pivote tiene que tirar mucho de trabajo de dorsal, por decir algo, y las series serán diferentes que un extremo que igual trabaja una serie de squat, estoy hablando muy técnico, ¿vale? Una serie de squat con salto, con una carga, no sé, una carga a máxima velocidad y luego tiene que hacer una salida más un lanzamiento. La diferencia es posición, es el peso de cada uno. Entonces yo supongo que un poco Marco se refiere a eso, que sí, ellos trabajan las cargas, las repeticiones, las series, el peso, el tipo de ejercicio según la posición de cada uno. Sí, a ver, nosotros lo que tenemos es como una parte general, ¿vale? Que pues tenemos como 2 días, o depende de la competición y del partido del sábado, pero es como una idea de general que al final, pues bueno, los ejercicios que todos tenemos que hacer en el gimnasio, que todos sabemos de memoria, esos hay que hacerlos porque siempre está bien y hay que aumentar la fuerza, pero luego depende del trabajo específico, al final es lo que tú dices, muchas veces pues el extremo tiene que salir más rápido, pues tendrá que trabajar unos ejercicios de velocidad todo distinto peso a un pivote que tiene que aguantar o más contacto o tiene que pues eso, estar más fuerte ahí. Por ejemplo, nosotros la diferencia, pues los centrales defensivos y demás tienen ejercicios en el trabajo específico más de trabajo del torso. Y nosotros, por ejemplo, son más de piernas para ser más rápidos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos nada de pecho en el trabajo específico y los que son laterales y demás, que sí que dependen mucho de esa fuerza para chocar y para lanzar, sí que tienen más trabajo en eso. Y luego, en los hits, la diferencia es los movimientos que hacemos. Un extremo pues tendrá que correr media pista o 6 metros y un portero, por ejemplo, dentro de la portería o como mucho saliendo hasta 4 metros. El pivote o los centrales defensivos estarán haciendo el hit en su posición, que es pues al final pues eso, alrededor de la línea de 7 metros, y lo que está variando es la distancia y las repeticiones. Luego la recuperación suele ser la misma para todos. Genial, fantástico. Molt ben explicat, Marcos. Bueno, pues venga, vamos a seguir. El tema está claro, es decir, la preparación física daría para un mundo, no para una charla, sino para un mundo y bueno, ahí está claro. Simplemente que, bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Que nos quedemos un poco con... A ver. Que nos quedemos un poco con que estas son las habilidades más importantes, sobre todo infantiles para abajo, porque aparte hay una frase que dijo Iván Bali que en su día, que era que sobran atletas y faltan artistas, ¿no? Entonces, lo primero para tener un artista es esto.
un artista tiene que dominar todo esto. Y luego, para poder ejecutarlo, tiene que tener esto. Pero lo primero es lo otro, ¿no? Entonces, yo, un poco por formación, no sé, por concepto, soy mucho más enamorado de lo otro. ¿Esto tiene que estar? Por supuesto, de cadetes para arriba tiene que estar y es imprescindible. No hay otra. Ahora, lo más importante, y sobre todo los que estáis trabajando en base, es que lo otro esté bien dominado. Aquí luego ya entras en un momento un poco lo que hablábamos. En primer lugar, una preparación física higiénica, ¿no? Para evitar las lesiones. El balonmano es un deporte de mucho contacto. Entonces, lo primero es no lesionarte. Y el primer objetivo de la preparación física tiene que ser ese. Y luego ya que entras en un deporte de competición, un poco en la situación en la que está Marcos, entonces ahí ya, para buscar un buen rendimiento, hay que buscar que esa preparación física sea lo más específica posible, lo más adecuada y lo más adaptada a cada puesto y a cada persona, ¿no? Entonces, bueno, que os quedéis un poco con esa idea y que, bueno, realmente para poder competir y para poder tal, yo he visto muchos equipos que hasta infantiles funcionaban muy bien y de repente en cadetes juveniles desaparecen porque no está este trabajo, ¿no? Entonces, para poder hacer, aparte, bueno, una educación correcta, una educación física correcta y todo, esto es muy importante y, bueno, el hecho de que hayáis incorporado un preparador físico específico en el club me parece una gran idea, ¿no? Entonces, seguimos. Variables cognitivas en el entrenamiento. Esto lo comentábamos el año pasado también y me parece fundamental. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que tienen que estar pensando permanentemente los jugadores y las jugadoras en los entrenamientos. Porque si les ponemos retos, van a pasárselo muchísimo mejor y el entrenamiento va a ser mucho más efectivo, porque van a estar esforzándose por mejorar y por eso. Si metemos actividades rutinarias continuamente, se van a aburrir. Entonces, muchas veces hay que estar buscando la variante. A lo mejor competir. La competición tiene que ser un medio, no un fin. Pero como medio es muy, muy buena, partiendo de los entrenamientos, no digo ya los partidos oficiales. Yo tengo entrenamientos en los cuales me estaba aburriendo hasta yo y decir, joder, vaya chapa que estamos haciendo aquí. Esto es aburridísimo. Entonces, de repente dices, bueno, tengo que hacer algo para girarlo porque esto está yendo muy mal. Esto no está funcionando. Entonces, de repente dices, pues venga, vais a hacer 5 ataques cada equipo y hacemos un partido. Vamos sumando goles. Y al final, el que no, pues se hace no sé qué o tal. Bueno, 1000 variables para poder hacerlo divertido siempre el entrenamiento, ¿no? Aunque voy a hacer una salvedad con esto. Ejercicios analíticos. Esto daría casi para un mundo también. Esto es muy aburrido. Así como os digo lo otro que tiene que estar, esto que es muy aburrido tiene que estar. Y cada vez está menos. ¿A qué me refiero con ejercicios analíticos? Ejercicios en los cuales fomente sobre todo el tema de la coordinación motriz. Ejercicios de ahora vas a hacer esto y lo otro. Y ahora esto y lo otro. ¿Por qué? Para fomentar esa coordinación motriz, porque muchas veces los jugadores están jugando y no sabemos si están ejecutando algo porque lo están ejecutando ellos o porque realmente es lo que les sale. Entonces, esto hay que incorporar a los entrenamientos. Todavía vi una charla hace poco y lo reafirmaban. Y esto es algo que siempre tuve muy claro y que cada vez se hace menos. ¿Por qué se hace menos? Porque es aburrido. Es muy aburrido, tanto para los jugadores y muchas veces para los entrenadores también. Y es mucho más sencillo, pues oye, pues venga, vais a jugar un partidillo, vais a no sé qué o tal. Acciones en las cuales trabajamos las fintas, trabajamos coordinación de 2 pasos, trabajamos pasar a pierna cambiada, a mano cambiada, 1000 historias. Todos estos ejercicios de coordinación hay que intentar incluirlos en el entrenamiento. Dosificaos, que no sea mucho tiempo, 5, 10 minutos. Integrar el balón desde el calentamiento. No podemos perder 10 o 15 minutos en cada calentamiento en los que no se toque el balón. Ya sé que es un rollo, ya sé que muchas veces van a estar haciendo el tonto, pero no podemos perder ese tiempo. Buscar integrarlo todo, buscar que aprovechemos el tiempo, que no perdamos pues 15 minutos de calentamiento, estamos perdiendo 1 hora a la semana. Si no lo ejecutamos, que no quiere decir que tengáis que dirigir el calentamiento todos los días. Se pueden cambiar las secuencias, pero que en el calentamiento haya ejercicios pues de este tipo analíticos, de coordinación, de tal manera que aprovechemos ese tiempo, ¿no? Y bueno, es lo que os digo, es decir, este tema es interesante y yo cada vez lo veo hacer menos, ¿no?
no se trata de la escuela rusa de hace 40 años, que era 2 horas sin jugar a balonmano, todo analítico, pero entre eso y no hacer nada, pues bueno, meter una pequeña cuñita. Al principio del entrenamiento, cuando llegan frescos, que lo hagan, y luego ya acabar con cosas que se lo pasen mejor. Pero esto, bueno, intercalando, cambiándolo. Digo, al principio del entrenamiento, a lo mejor hay días, no sé si os lo había comentado el año pasado. Yo cuando estuve en la LIN, teníamos que empezar todos los entrenamientos con un juego. Si no, no había quien entrenara con ningún equipo del club. Era imposible. Entonces, son cosas, y diréis, ¿y por qué es eso? Pues eso tiene una explicación muy lógica. En la liga hace muchísimo frío. Y estos se acostumbraron, históricamente, todos los equipos del club, a que empezaban con un ejercicio de competición, un juego para meterse, para activarse. Y si no lo hacías, era imposible entrenar con ellos. Era imposible. Entonces, bueno, lo que os digo, es decir, un día empezamos con un juego, otro día empezamos y luego hacemos los ejercicios analíticos, otro día lo variamos, empezamos con los ejercicios y luego les damos el premio del juego. Combinarlo. Al final se trata de no ser monótonos, ¿no? Lo que os decía antes, formamos jugadores para ellos mismos y para el club. Tener la perspectiva de que no es vuestro equipo alevín, que no se trata de quedar campeones en benjamines, en alevines, que son jugadores que van a estar ahí muchos años, que si tenéis 7, 8 jugadores en edad alevín o en edad infantil, tenéis un problema y tiene un problema muy serio el club, porque esa generación se va a perder. Entonces, lo más importante es que incorporéis jugadores, tener jugadores, crecer, buscaros la vida, 1000 historias. Cuando yo estaba ahí me acuerdo que hicimos lo del balón, que al final pues el que traía un jugador nuevo se le regalaba un balón. Conseguíamos tener jugadores, los balones con lo que se pagaba de cuota ya se cubría y al final teníamos balones rolando de balonmano que alguno vino porque de repente había estado en la caseta con un amigo, estuvieron jugando y a la semana siguiente te aparecía y a jugar a balonmano, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo tengo algún amigo que les invitaba a Coca-Colas si traían uno nuevo, 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas, pero lo más importante, es decir, no busquéis un resultado a corto plazo con vuestro equipo, buscar que los jugadores crezcan, que la generación que vosotros tenéis ahora en alevines o en infantiles podáis verlos jugando en senior, que es una gran alegría y para eso es muy importante lo que os digo, el número, el volumen, trabajar con esa perspectiva, con esa vista, porque es ser legal también con los jugadores. Bueno, y me salté un tema aquí que creo que... Mira, esto sí que es importante. Un poco con lo que hablamos con por qué hacemos las cosas. Tenéis que construir vuestro modelo de entrenador. No sois una copia de nadie, porque si sois auténticos, vais a ser el mejor entrenador que vosotros podáis ser. Si sois una copia de alguien, siempre vais a ser una mala copia. Entonces, aprender de toda la gente que podáis, hasta de gente que a lo mejor no os cae bien, podéis aprender mucho. Yo he aprendido de entrenadores que a lo mejor no tengo una buena relación con ellos, pero saben mucho. ¿Por qué no voy a aprender de ellos, ¿no? Entonces, intentar aprender de todo el mundo, coger lo que se adapta a cada personalidad a vosotros. Os pongo 2 ejemplos. Jordi Rivera, Manolo Cadenas. Si Jordi intentara ser como es Manolo Cadenas, no le funcionaría. No tiene nada que ver. Y al revés lo mismo. Cada uno tiene que adaptar sus conocimientos y su manera de ser a su manera de entrenar, ¿no? Entonces, tenéis que construirlo y de verdad, no intentéis ser la copia de nadie. No os va a funcionar. Y con respecto a esto, enlazamos un poco con lo que os decía antes de por qué hacemos las cosas y dentro de esta construcción como entrenador, pues bueno, yo cuando estaba estudiando, yo hice Magisterio de Educación Física y luego hice Pedagogía. Y en Pedagogía hubo un profesor que nos habló, estaba enamorado de la investigación acción participativa. Que esto, bueno, era un modelo de enseñanza que se había utilizado en lugares normalmente, pues bueno, con problemas sociales y complicados. Entonces yo esto lo adapté un poco a mi manera al balonmano, ¿no? Y lo aplicaba de tal manera que en la investigación acción participativa los sujetos que aprenden no son sujetos pasivos, son sujetos activos. Entonces, esto es muy importante que los niños sean sujetos activos de la construcción del conocimiento, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, esto implica una reflexión. Esto implica una reflexión de, al acabar cada entrenamiento,
pues ver lo que te ha funcionado, lo que no te ha funcionado. En primer lugar, asumir que el máximo responsable eres tú. Con lo cual, si los jugadores hicieron un entrenamiento que fue una porquería, pues seguramente la culpa sea tuya. Y no pasa nada, todos nos equivocamos. Pero la manera de poder mejorar, es asumir que nos equivocamos. No pasa nada. Pero sí que esto yo os lo recomiendo, el tema de la reflexión sobre lo que vayáis haciendo. Partir del por qué hacemos las cosas, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer. Ahí hay una parte de planificación que es importante, aunque luego también es la realidad, es que el día a día nos lleva a que de repente me faltan 3, de repente no sé qué, entonces hay que estar adaptándose a la realidad. Tú tienes que tener una línea, un camino por el que ir, pero luego vas a tener que adaptarte, porque tú cuentas ir en un BMW y luego a lo mejor tienes que ir en una bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos que partir de eso. Y para mí es muy importante todo esto, ¿no? Es decir, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y luego esa reflexión, un poco enlazado también con el esquema motor de Martiniuk que os comentaba antes, a nivel de toma de decisiones de qué hicimos, cómo nos funcionó como entrenadores, no solo con respecto a los patrones motrices de los jugadores, sino cómo nos está funcionando como entrenadores. Y luego, para acabar por mi parte, y luego yo no tengo problema en contestar alguna pregunta que podéis tener, os voy a poner un vídeo que yo tengo cariño de la época de ahí, que resume un poco la filosofía de lo que queríamos hacer aquel año, ¿no? Ahí veréis caras conocidas. Voy a ponéroslo y, bueno, resume un poco lo que queríamos hacer. ¿Lo veis ahora en pantalla grande? Sí, Vale, perfecto. Vamos a ponerlo. Bueno, ahí tenéis ilustres conocidos. Vale, pues nada, simplemente, mirad, este vídeo, ¿por qué os lo puse? Porque me parece que es muy importante lo que resumió un poco la filosofía de aquel momento, que era el haber empezado prácticamente con 6 o 7 jugadores y aquel año ahí había levines, pero eso era Navidades, fue la felicitación que hicimos para Navidad, pero a final de temporada acabamos con 16 infantiles, una cosa así. Entonces, yo creo que esa es la primera filosofía del club, el volumen de gente. El volumen de gente, tener mucha gente. Y a partir de ahí, pues ya empezar a trabajar y bueno, ahora pude dejarlo, ahora os veo. De poder trabajar, pero partiendo de un volumen de gente. Entonces, que hagáis el esfuerzo máximo en crecer cuanto más abajo mejor. Y a partir de ahí, un poco aplicar pues todo lo que hablamos, sobre todo de filosofía del club, seguir creciendo y bueno, luego entrenar cada vez mejor, formaros como entrenadores y tener ahí una base sólida y pues poder hacer que el club vaya creciendo cada vez más. Y por mi parte no me voy a enrollar más, que creo que ya he hablado más de lo que debería. Así que nada, os dejo que si queréis que comentemos alguna cosa más y si no, pues nada, lo dejamos. ¿Estás relajado, Pepe? Sí, me estoy bien. Esta charla es muy amena. No, bueno. Para mí, Alfredo, siempre nos ilustras gratamente. El problema nuestro, ya sabes cuál es, la distancia. Sí. Pero en fin, yo creo que los que deben de hablar más son los más jóvenes, que son los que tienen que coger el testigo de esto. Algunos ya estamos un poco más relajados, como dice Tony, y la batalla es para los jóvenes.
que creo que tienen que dar un paso adelante, escucharte a ti, escuchar a Tony, aprender, trabajar y sobre todo lo que tú nos has marcado, volumen. Yo eso ha sido siempre mi principal baza de curro, ir a los colegios, pegarme a los colegios todos los días, vender a los chavales que es un deporte que todos juegan, todos meten goles, todos salen, todos entran, todos participan y eso es muy bonito y eso es lo que hay que vender, que este deporte es de todos, participamos todos. Yo completamente de acuerdo con Pepe, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues sí, los jóvenes al final sois los que tenéis que acabar de dar el salto adelante y sois los que tenéis que hacer que el club crezca cada vez más. Y bueno, tenéis una oportunidad brutal porque bueno, los que fuimos en su momento de fuera o Tony como está ahora allí o tal, lo que vemos es que bueno, tenéis un apoyo ahí que en otros muchos sitios no lo hay. Entonces, bueno, es un sitio donde se pueden hacer cosas muy interesantes, se puede trabajar muy a gusto y el club en gran medida va a ser lo que vosotros decidáis que sea, porque al final el club lo hace la gente de casa y la gente joven como muchos de vosotros que podéis estar muchos años. Y no os meteros presión, es animaros, que quedó un poco así que parece que tal, no, todo lo contrario. Además, bueno, tenéis también, pues eso, tenéis un montón de gente joven, tenéis gente con experiencia como Juan, como Pascual, como bueno, más gente por ahí, como Pepe, evidentemente, y que bueno, pues que tenéis una combinación muy interesante ahí entre gente ya con experiencia y la gente joven que, bueno, pues para poder hacer algo muy interesante. Bueno, pues concluimos. Pues nada, sí, habrá que dejar a la gente que vaya a comer. Nada, primero que nada, bueno, muchas gracias, felicitar a Alfredo por la charla, que como siempre son muy interesantes y muy enérgicas y dinámicas. Entonces, muchas gracias, Alfredo, por siempre estar dispuesto a echarnos una mano y esperemos que cuando todo vuelva a la normalidad, pues que te puedas venir en persona a hacernos otra de tus charlas. Luego, bueno, gracias a todos, entrenadores, directivos, a la gente externa que se ha querido unir, muchas gracias, ¿vale? Bueno, desde el club siempre intentamos que la gente de nuestra gente, aunque algunos sean de fuera, aunque algunos sean de Onda y estén en otros clubes, pues tenga la posibilidad de crecer a nivel deportivo. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que creo que son importantes para nuestro club. Y nada más. Bueno, yo quiero aprovechar para saludar a Alfredo, hombre. Ahí, Pascual. Bueno, yo daros las gracias a todos también, porque bueno, un placer como siempre juntarme con vosotros, aunque sea a la distancia, y bueno, compartir un rato agradable. Y bueno, devuelvo los saludos a todos y especialmente a Pascual. Y una cosa que me alegra mucho es que aquello que hablamos el año pasado, de que pudieras involucrarte con los pequeños, que se ha hecho y según me comentó Tony, con un resultado espectacular, esperable, porque yo tenía muy claro que iba a funcionar muy bien y bueno, me alegra mucho que hayas estado, que te hayas involucrado con los pequeños, porque vamos, yo si mi niño estuviera allí, estaría ya jugando contigo seguro, vamos, estaría ahí fijo. Bueno, ahí hay un mérito que tú has comentado y que el club se ha esforzado bastante, una o dos personas solas no pueden llevar adecuadamente la base. Es importante que haya un buen grupo, una buena cantidad de entrenadores y que a partir de ahí haya una seriedad con los chicos y con los padres, que eso también es muy importante, que lo has comentado tú, la relación con los padres, pero hay que involucrarlos a todos, a los padres y a los niños, y hacerlo entretenido para los chavales y serio para todos. Y ahí el club ha trabajado muy bien.
en el sentido de poner gente en la base y gente que ha respondido bien. Es un mérito compartido, ¿eh? O sea, y vamos, trabajo... a los números han sido muy favorables en cuanto a chicos que empezaron, chicos y chicas que empezaron, con los que empezamos y con los que hemos terminado, que nos han desbordado favorablemente. Pero bueno, es un agradecimiento general de todos. Ya está. Bien, Pascual. Vale, 10 palabras. Vale. Está claro que al final esto para todo es trabajo de equipo, trabajo de grupo y yo creo que lo tenéis muy claro ahí y al final los resultados vienen por ahí. Es decir, una o dos personas no puede ser, tiene que haber mucha gente trabajando y es la manera de conseguir los resultados. Sí, sí, así es. Bueno, pues nada, dicho esto, señores, señoras, Bien. amigos, amigas, lo dejamos aquí. Alfredo, si tenéis alguna duda, está a que le podáis enviar un email o un WhatsApp, ¿seguro? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, Alfredo, además, que es como yo, que les gusta hablar mucho, ayer estuvimos 2 horas hablando por teléfono, pues nada, nada más. Muchas gracias a todos y cerramos, ¿vale? Espero que estéis muy bien todos. Un saludo. Adiós. Saludos a todos. Gracias. Adeu. Adiós. Gracias por todo.